Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vamos en este día a rezarle a la Virgen María la oración del Ángelus antes también de iniciar la Santa Misa. Oh María, sin pecado original concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del cielo, en este día encomendamos a todas las personas que tienen necesidades y que nos piden oración, por todos los enfermos, especialmente por aquellos que sufren más. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios nos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de este día. En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día en misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Crisia Salina, Lorenzo Ibarra Salazar, Federico Borunda, Eusebio Ayala, Albino Ayala, Josefina Coronado, Guadalupe Granillo, María Dolores Bernal García, Nicolás Anaya Ruelas, Héctor Ulises Candelario Rolón, Jesús Candelario Flores, Miguel Ángel Bautista, Corina Lara Reyes, Claudio Rolón Valencia, Francisco Javier Rolón, Alan Iván Gutiérrez Rolón, Pedro Rolón Hernández, las benditas almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas, María Felicitas Acosta Cabrera, José Isabel Albarrán Martínez y las benditas almas del purgatorio.
Oramos también por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por nuestra patria Venezuela, por México. Oramos por la salud y recuperación de Alejandro Salazar, por la familia Salazar Gutiérrez, para que Dios les dé el don de la vida. Le damos las gracias también al Padre Carlos Lara, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Alto Barín, a cada uno de ustedes, por recibirme a presidir esta Santa Eucaristía. Oramos también por las intenciones de cada uno de ustedes que ha traído a esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificado por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Van a leer con este micrófono. ¿Mira? ¿Para acá? Sí. Así como está. Del libro de Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob les dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos.
Eso le decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamos y láudanos, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestros hermanos y ocultar su muerte? Vendámoslos a los israelitas y nos mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25,000 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró y lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo,
¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes, los fariseos, comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Le pido al salmista, venga. Vamos a meditar la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención en este tiempo de Cuaresma. Estamos en el tiempo de Cuaresma y es un tiempo a una llamada de conversión, que debemos volvernos a Dios de todo corazón. ¿Cómo tenemos que volvernos a Dios? De todo corazón. Libro del Génesis, la palabra de Dios de este día que vamos a meditar. Mire, hay cosas en la vida que la palabra de Dios nos dice a nosotros que son así, y que nosotros queremos hacerle ver a los demás y decirle que no son como dice la palabra, sino que son como yo digo y como yo creo que son. Yo le hago una pregunta. A ver, levanten la mano los que son papás, que tienen hijos. Levanten la mano. Los que tienen varios hijos, ¿sí? A ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen un hijo más querido? ¿Sí o no? Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. ¿Ustedes tienen un hijo que quieren más? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y ustedes por qué dicen mentiras? Porque la palabra de Dios dice la verdad. ¿Y los mentirosos quiénes somos? Nosotros, porque si yo digo que sí, o si yo digo que no, Padre, yo los amo a todos por igual. ¿Sabe qué le estoy diciendo yo a Dios? Que Él es un mentiroso. ¿Y usted cree que Dios se va a alegrar porque usted le diga a Él que es mentiroso? Mire lo que dice la palabra de Dios. El ser humano tiene muchos hijos, pero siempre en el fondo de su corazón, siempre ama más a uno. Siempre. Y en este caso, ¿cuál es el más amado? ¿Cuál es el más amado? El último. El último.
Ustedes dirán, el padre sí es mentiroso. Mire lo que lo dice la palabra de Dios. Y ya le dirán ustedes a la palabra de Dios, es mentira. Y ya ustedes después van a tener un rollo con Dios. Mire cómo comienza el libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Mire. Dice la palabra de Dios. Jacob. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Ustedes son cristianos o no son cristianos? ¿Ustedes han leído la Biblia o no la han leído? Digan sí cuando es sí, digan no cuando no. Díganlo sin miedo y sin vergüenza, porque yo no le voy a pegar a ninguno. Solamente le voy a decir, es un sinvergüenza porque no ha leído. Porque usted debe leer la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Cuántos? 12. Y por eso la palabra de Dios dice, mire, Jacob, vuelvo a repetir, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. Oye, Jacob amaba ¿a quién? A José. ¿José qué hijo era? Era el último. Y dice la palabra de Dios, lo amaba más que a todos sus otros hijos. ¿Se dan cuenta que los papás siempre aman más a quién? Al último, lo aman más. Sí, porque al primero, bueno, no sé ahorita en estos tiempos, pero cuando yo me crié, a uno le daban era palo. Palo. Nosotros somos 4. Y los primeros 3 nos dieron palo, pero con ganas. Y cuando nació el último, pregunte usted cuánto palo le dieron. No le dieron nada. ¿Por qué? Porque ese es el que más quieren. No es que las personas ya están más mayores y entonces quieren más al pequeño porque dice, oye, este es el último hijo que vamos a tener. Los primeros 3 le damos palo, pero sí, ya estamos viejos, ya estamos ancianos, hay que tratarlo bien, hay que amarlo bastante, porque puede ser que ese sea el que nos acompañe por mucho tiempo. El hijo menor es el que siempre acompaña a ¿quiénes? A los papás. Y por eso los papás lo aman, y lo quieren, y lo miman, y lo que no le dieron a los primeros hijos, ¿se lo dan a quién? Al último. ¿Y sabe cómo son los hermanos? ¿Sabe cómo son los hermanos? ¿Cómo es? Repítala. Celosos. Oye, a nosotros nos dieron palo y a no le dicen nada. ¿Sabe por qué no le dicen nada? No porque estén cansados, como dicen por ahí. No están cansados nada. ¿Sabe por qué no le dicen nada? Porque lo aman. Oye, lo dice la palabra de Dios. Lo aman. ¿Y por qué lo aman? Entonces deja que ese hijo es el menor, es el último, es el que nos puede acompañar en nuestra vejez, en nuestra ancianidad, y hay que amarlo. Ya con los otros hicimos lo que teníamos que hacer, pero el último, dice la palabra de Dios, lo amaba. Y ya dirá la gente mayor, yo sí quiero más a mi hijo fulano de tal. Mire, y no es una mentira. Son varios hijos, pero el hijo que siempre tiene un detalle con la mamá o con el papá, a pesar de que los papás digan, es que los queremos a todos por igual, pero ellos siempre van a querer a ese hijo que tiene un detalle con él, lo van a querer más, porque van a decir, a pesar de que tuve muchos hijos, este es el único que me abraza, este es el único que me besa, este es el único que me trae un caramelo, este es el único que me trae una flor, este es el único que me felicita cuando estoy de cumpleaños, este es el único. Los otros ni siquiera un mensaje me mandan durante el año, ni siquiera me visitan. Ese hijo que tiene un detalle con los padres es un hijo que se hace ¿qué? Amar. Y díganme que soy mentiroso, porque nosotros somos así los seres humanos.
El hijo que tiene un detalle con sus padres lo van a amar mucho. Y usted dirá, y por eso es que mi mamá nunca me quiso, porque usted nunca tuvo un detalle con su mamá, nunca fue a visitarla, o su papá, nunca fue a verlo. Estuvo enfermo, usted estuvo ocupado trabajando, nunca le llevó una flor en vida, nunca le llevó un caramelo, nunca fue a compartir, nunca fue a escucharle una historia, un cuento. Y entonces usted dirá, es que a mí mi papá y mi mamá nunca me quisieron, porque usted nunca se hizo querer, nunca lo hizo. Los hijos que se hacen amar son aquellos que tienen un detalle, y ustedes deben tener un detalle con sus padres si los tienen vivos. Y no ponerse celosos ¿con quién? Con el otro hermano. Oye, porque dice la palabra de Dios, Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Y escuchen. Porque lo había engendrado en la ancianidad. ¿Por qué lo amaba? Porque era el último. ¿Cómo es que le decimos aquí a los hermanos menores? La raspadura. ¿Cómo le dicen? Es el bordón es. Bueno, por allá donde yo le dicen la raspadura. Es lo último ya, lo que quedó. Lo engendraron en la ancianidad, por eso lo amaba, porque ya no iban a tener más hijos. Ya lo último, lo amaba porque en la ancianidad lo hizo. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. ¿Qué le hizo el papá? ¿Una túnica? ¿Usted cree que hizo eso con los otros? No. Oye, y usted puede reflexionar en su vida. Oye, mira nació después de 20 años que yo, y mi papá y mi mamá le dejaron casi todo a él. Y a mí me dejó como la guayabera. Por fuera ni me tomó en cuenta. ¿Por qué a él le va a dejar más? ¿Por qué a él le va a dar eso y por qué no me lo da a mí mejor? Oye, porque usted no es el amado, usted no es el que se hizo querer. Porque cuando usted se hace querer, pues su papá va a tener un detalle con usted. Pero como usted no se hace querer, ni tampoco es el último, ni el que nació, ni la raspadura, ni el bordón, ni nada de eso, pues a usted le toca lo que le dé, ni más nada. Pero aquel hijo, dice la palabra de Dios, oye, el papá todavía en la ancianidad le hizo una túnica de amplias mangas. ¿Usted a qué hijo quiere más? Hágase usted la pregunta. ¿A qué hijo quiere más? Y no se siga engañando y diciendo, yo los quiero a todos por igual. Nunca va a ser capaz usted de amarlos a todos por igual. Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. El hijo que siempre viene a la casa, la mamá o el papá siempre le da algo, ¿para qué? Para que lleve. Y usted dirá, a mí nunca me da nada, porque usted nunca va a visitarlos. Pero aquel que va se hace querer y su padre le dice, tome, ya que fulano, sutano y pirinceo no vienen, pues lleve usted, mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Usted es el que viene a ver. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos. ¿Quiénes se dan cuenta de eso? ¿Quiénes son los que se dan cuenta? Los hermanos, el papá y la mamá no se dan cuenta. Ellos siempre le dicen a los hijos, es que nosotros los amamos a todos por igual. Ellos no se dan cuenta de eso. ¿Quiénes son los que se dan cuenta de que mama más a uno que a otro? ¿Quiénes son? Los hermanos. Los hermanos sí se dan cuenta. Oye, le hizo una túnica de amplias mangas que no nos hizo a ninguno. Lo quiere siempre tener cerquita. A nosotros nos agarraban y nos tiraban en el río. Aprendan a nadar. Y la gente se iba a tirar a sacarlo uno del río
y mi papá le decía, no, déjelo quieto, que aprenda a nadar. Cuando nació el último, fuimos para el río y yo intenté empujarlo así como él hacía con nosotros. Y llegó y dijo, si quiere empújelo para que usted vea. ¿Quién se da cuenta que ama más a uno que a otro? ¿Quiénes son los que dan cuenta? Los hermanos. Vuélvalo a repetir ese pedacito para que la gente lo entienda. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, Los hermanos son los únicos que se dan cuenta a quién aman más. Y ellos se dieron cuenta que amaba más a José. Y escuchen, llegaron a odiarlo. ¿qué hicieron los hermanos? ¿Entre hermanos se pueden llegar a odiar? ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Se pusieron celosos y llegaron hasta el punto de ¿qué? De odiarlo. Ustedes son varios hermanos. Bueno, los que son hijos únicos no tienen ese problema. Ni van a saber si son más queridos o no. Eso es lo único que no saben ¿cómo es? Los hijos únicos. Ay, sí, mi papá me quiere y mi mamá también, claro, porque es único. Usted no va a saber si lo quiere más o lo quiere menos. Usted es único, es único. Pero va a ser amado, sí. Pero la palabra de Dios dice, mire, los hermanos incluso pueden llegar ¿a qué? A odiarse. Oye, ojalá que entre ustedes no pase eso. No pase eso. Sino que ustedes estén más bien felices por sus hermanos. Porque dice la palabra de Dios, oye, se llenaron de celo. Viendo todo aquello, se llenaron de celo. Y dice la palabra de Dios, llegaron hasta el punto ¿de qué? De odiarlo. ¿Y sabe qué hace el odio? ¿Ustedes saben qué hace el odio? Miren lo que hace el odio. Al grado de negarle la palabra. A ver, entre ustedes, padre, yo me voy a alargar un poquito. Entre ustedes, los hermanos, dice la palabra de Dios que cuando los hermanos se odian, ¿hasta qué punto llegan? ¿Hasta qué punto llegan? Al grado de negarle la palabra. ¿Dejan de qué? De hablar. Si en su familia pasa eso, es coincidencia. Pero ya lo dice la palabra de Dios. El odio entre hermanos es capaz de hacer que no se dirijan la palabra. Y si usted está en una situación de esa, hermano, párese y arregle su problema con su hermano. Porque eso no está bien. Eso no está bien. Que entre hermanos de sangre lleguen al punto de no hablarse. Se ven, digo yo, en la calle, se cruzan y no son capaces de ¿qué? De saludarse, de pararse, de abrazarlo, de decirle, bueno, de decirle no, pero por lo menos de abrazarlo y de hablarle y de saludarle y de llamarlo. Y hermano, ¿cómo está? Oye, entre hermanos de misma sangre no debería existir el odio, pero dice la palabra de Dios, por el celo, por los celos enfermizos, llegan hasta el punto en que se odian y llegan hasta el punto en que dice, yo no le voy a hablar más. Y no solamente porque lo ame, sino porque el papá le dejó más y al otro le dejó menos. Se ponen rabiosos, se ponen llenos de ira, de rencor y se portan groseramente y no les vuelve a hablar más nunca. ¿A quién? A su hermano. Y se mueren sin hablarse. No deje que en su familia llegue a pasar esto. Al punto de negarle la palabra, de hablarle. ¿Y qué más? Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre. Oye, ellos se fueron a trabajar, a pastorear. Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos
y antes de que se les acercara, conspiraron contra él. Epa, una pregunta aquí. ¿Los hermanos conspiran contra los hermanos? ¿Sí o no? ¿Lo escucharon de la palabra o no? ¿Llegan a conspirar o no? ¿Qué vamos a hacer? Porque mi papá le dejó todo a fulano y a nosotros nos dejó esto poquito. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a pagar un abogado, vamos a hacer esto, no importa, pero él nos tiene que dar. Porque a la gente no le gustan las decisiones ¿de quién? De los padres. Los padres pueden amar a sus hijos como quieran. Y usted debe aceptar el amor que ellos le dan. Los hermanos a veces conspiran contra los propios hermanos. ¿No han escuchado ustedes a algún hermano conspirar contra otro hermano? ¿No ha pasado en la vida real? Que son capaces de meter en la cárcel, mandarlo a asesinar para hacer lo que quieren. Porque el odio le invade ¿qué? El corazón y se ciegan. Y hay unos que son malos, pero también hay otros hermanos que son ¿qué? Que son buenos. Oye, los hermanos de una vez, los otros 11, comenzaron a conspirar contra José, que lo vieron venir a lo lejos. No le hablaban. Cada vez que se acercaba le sacaban el cuerpo, como decimos nosotros. Cada vez que él llegaba dejaban de hablar las conversaciones y se iban. ¿Usted cree que eso es bonito entre hermanos? ¿Es bonito o no? Eso no es bonito. Ni eso tampoco le agrada ¿a quién? A Dios, que nosotros como hermanos seamos así, de esa manera. Oye, hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros. Mire, nunca, primero, nunca sentir celo de nuestros hermanos. Nunca llegar al punto de odiarlo. Nunca llegar al punto de quitarle la palabra. Y nunca llegar al punto de la conspiración. Nosotros hablamos de grandes conspiraciones, que no sé qué, que aquel país y que el otro país, que hay conspiraciones, que... Oye, pero de la conspiración que nunca hablamos es de la que a veces hacemos ¿contra quién? Contra el hermano. Y contra el hermano de sangre. Conspiran para quitarles. Conspiran para quedarse con las cosas. Y escuchen bien, conspiraron contra su hermano. Conspiraron contra él para matarlo. ¿Para qué? ¿Se da cuenta que hay hermanos que quieren matar a quién? A los hermanos. Y siendo de la misma y de la propia sangre. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador. Mire, le pusieron hasta un apodo. Le pusieron un apodo. ¿Cómo lo llamaban? Mire, ahí viene el soñador. Le pusieron un apodo. Démosle muerte. Oye, vamos a matarlo. Oye, porque si el Padre lo ama muchísimo, nosotros somos los que cuidamos el rebaño y a Él es el que le va a quedar. Algo así por el estilo. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Y viene la mentira y el engaño. Eso se lo iban a decir ¿a quién? ¿A quién se lo iban a decir? Al papá. Oye, se lo comió un animal allá en el monte. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Vamos a ver de qué está hecho este hombre. Lo vamos a poner a prueba. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos. Oye, hay hermanos que son malos, pero también hay hermanos que son ¿qué? Que son buenos. Dice la palabra de Dios y nombra a uno, Rubén. Oye, los escuchó hablar, él estaba ahí y dijo, no, eso no es así tampoco. Quiso liberar a su hermano de la mano de sus hermanos. Diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto. Dijo, oye, tampoco tan allá. No crea que Rubén le hablaba al hermano, no.
no le hablaba. Lo odiaba, no le hablaba. Y conspiró, pero dijo, oye, tampoco, ni tan calvo, ni con 2 pelucas, porque ya veo que se están yendo ¿a dónde? Se están yendo al extremo, quieren matarlo. Oye, es nuestro hermano, tampoco. Fue bueno, benevolente, podíamos decir. Y dijo, no, en vez de matarlo, lancémoslo allá al pozo. Sí, hay que hacerle algo, pero tampoco tan allá. Hay algunos hermanos que son todavía temerosos ¿de quién? De Dios, pero actúan de esta manera. Por eso el Señor va a decir, oye, quien insulte a su hermano, y eso lo vamos a ver ahorita en Cuaresma, quien insulte a su hermano, quien pelee con él y quien lo desprecie, oye, irá al lugar del castigo. Pero Jesús lo dice por esto, porque entre los hermanos hay conspiraciones, entre los hermanos hay odio, entre los hermanos no se hablan, entre los hermanos hay deseo de matar. Pero hay algunos que dicen, no, tampoco podemos ser así. Pero tampoco dijo, dejémoslo quieto, sino dijo, vamos a lanzarlo al pozo. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de israelitas que venían de Galaad. Mire, la caravana de los ismaelitas que venía de Galaad, va a decir la palabra de Dios, iba a Egipto. Esa era una vía que pasaba por ahí, donde había mucho comercio y transportaban, todos pasaban por ahí. Y aquí lo que hicieron con el hermano, no lo mataron, lo lanzaron al pozo, le hicieron daño, conspiraron, primero para matarlo, pero después dijeron, no lo matemos. Miren lo que hicieron. Venía de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. ¿Para dónde iban? A Egipto. Eran comerciantes. Los que pasaron por ahí eran comerciantes. Y escuchen. Judá dijo entonces, otro hermano. ¿Cómo se llamaba el primero que habló? Rubén, no se les olvide. ¿Cómo se llama este que volvió a hablar? Judá. Y escuchen lo que dijo Judá. Dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Oye, Rubén lo quería recuperar para entregárselo a su padre. Oye, Rubén amaba a su papá y no lo quería ver, ¿qué? Sufrir, porque era el hijo que más amaba. José era el hijo que más, y si se enteraba que su hijo había muerto, ¿qué iba a pasar con su papá? ¿Qué iba a pasar? Oye, si a usted se le muere un hijo, ¿qué va a pasar? Usted se entristece. Hay padres que cuando se muere su hijo, dejan de comer, dejan de dormir, dejan de bañarse, dejan de trabajar, dejan de muchas cosas, por la tristeza que va a embargar, ¿qué? Su corazón, de que el hijo que más amaba, se murió. Rubén lo pensó, amaba a su padre y no le quería causar una tristeza. Lo quería devolver, mientras que Rubén, el otro hermano, oye, dijo, no lo matemos, está bien, porque después tenemos que ocultar su muerte. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen. Vendámoslo a los ismaelitas. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a venderlo. O sea, no lo matemos, pero ¿vamos a qué? A venderlo. ¿Y lo vendieron como qué? Lo vendieron como esclavo. Miren, nos vamos a acercar a Semana Santa. ¿Cuánto queda para Semana Santa? ¿Cuánto queda? 3 semanas. Y entramos en Semana Santa. Y este episodio que está viviendo José, lo vamos a ver relatado, pero con el mismo Jesucristo. Con el mismo. A José le va a pasar igual, a Jesús le va a pasar igual
pero con la única diferencia de que Jesús sí va a ¿qué? Sí va a morir. A José lo van a vender como esclavo. ¿Cómo lo van a vender? Como esclavo, un sirviente. ¿Sabe qué van a hacer con Jesús? Judas lo va a vender ¿como qué? Como esclavo. Oye, ¿qué dijo Judas a los sumos sacerdotes? ¿Qué le dijo Judas a los sumos sacerdotes? ¿Cuánto me dan? ¿Qué dijo? ¿Cuánto me dan? Y se los entrego. En otra palabra, Judas Iscariote actuó como como Judá. Lo va a vender como esclavo. ¿Y cuánto dice la palabra de Dios que le van a dar por Jesús a Judas? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. ¿Sabe cuánto es eso? 30 monedas de plata. El salario de un mes. Y lo mismo van a hacer con José. Lo van a vender por el mismo salario. Y escuchen bien, vamos a venderlo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. Oye, vamos a venderlo, es nuestro hermano. Y escuchen. Y de nuestra misma sangre. Es hermano de papá y mamá. Vamos a venderlo. Mire lo que vale usted para su hermano. Mire lo que vale usted para su hermano. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. ¿Cuánto vale usted para su hermano? El salario de un mes. Hay hermanos que no dudan en vender ¿a quién? A los hermanos. Hay hermanos que no dudan en vender a los hermanos. Judas no dudó en vender a Cristo. ¿Cuánto me dan? Y se lo entrego. Y le dieron los sumos sacerdotes: oye, le vamos a dar 30 monedas de plata. El salario de un mes. Investiguen el salario. Es más, Jesús lo va a decir, que fue un hombre a buscar trabajadores para su viña. Y le dijo a los primeros: ven a trabajar a mi viña y les pagaré un denario. ¿No lo han escuchado? Sí. El denario en el tiempo de Jesús era un salario de un día. Y después fue a las 6 de la tarde y le dijo a los unos: vayan a trabajar a mi viña, que todavía hay tiempo. Y estos fueron a trabajar, y entonces cuando le fueron a pagar, llamaron a los últimos, a los que habían llegado de último. ¿Y cuánto le pagaron a ellos? Un denario. Y los primeros creyeron entonces que le iban a pagar ¿qué? Más. Y cuando les tocó el turno a ellos, ¿cuánto le pagaron? Lo mismo, un denario. Y aquellos empezaron a protestar. Y le dice: oye, pero si yo fue lo que quedé con usted pagarle un denario, ¿acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Oye, y Judas, el valor que tenía por Cristo era de 30 monedas de plata, 30 denarios. Es decir, el salario de un mes. Es más, si usted presta atención a la palabra de Dios, cuando aquella mujer va a colocarle el perfume de nardo auténtico a los pies de Jesús, el mismo Judas dice: oye, esto lo podemos vender por más de 300 denarios. ¿Cuánto equivale a eso? Según el cálculo que hicimos ahorita, a 10 meses, casi un año de trabajo. Es decir, que el perfume valía más para Judas que el mismo Cristo. ¿Cuánto vale Cristo para usted? ¿Cuánto vale? Oye, si a usted le toca trabajar y le toca ir a misa, ¿qué prefiere hacer usted? ¿Qué prefiere hacer usted? Y lo que usted prefiere hacer, ese es el valor que usted le va a dar a las cosas. Si usted prefiere ir a trabajar, es porque para usted el trabajo vale más. Si usted viene a la misa, es porque la misa para usted vale más que todo el trabajo que ha hecho en su vida. Y tenemos que aprender a valorar las cosas.
Aquel hermano, 25, ¿cuánto dice? 25 monedas de plata. 25 monedas de plata. Lo entregaron, lo vendieron. Llévenselo como esclavo. Como esclavo lo vendieron. No le importó ni el padre, no le importó ni el hermano. Vamos a venderlo. 25 monedas de plata y se la repartieron entre ellos. Por eso la palabra de Dios no va a decir que, mire, cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, él fue a negociar otra vez, ¿verdad que sí? Él fue a negociar. Tome, yo le voy a devolver las 30 monedas de plata para que lo suelten. ¿Y qué dijeron los sumos sacerdotes? Usted ya no lo vendió y ya es nuestro. Podemos hacer con él lo que quiera porque ahora es nuestro esclavo. La única manera de poder matar a Cristo es hacerlo esclavo. Por eso los sumos sacerdotes se lo entregaron a Herodes y luego se lo entregaron a Pilato. Es un esclavo, lo compramos, 30 monedas de plata. Y cuando Judas se dio cuenta del mal que había hecho, quiso remediar otra vez de igual manera. Tome, le devuelvo. Y como no la quisieron recibir, ¿qué hizo Judas? Las tiró. No espere llegar hasta ese momento para usted arrepentirse de algún mal que haya hecho a su hermano. No espere hasta allá. Si usted lo puede remediar antes, hágalo. Si usted alguna vez ha pensado algo malo contra su hermano, arrepiéntase y pídale perdón a su hermano. Porque estamos en esta vida es para rectificar, para ser mejores cristianos, para ser auténticos hombres y mujeres de Dios. No para hacer el mal los unos a los otros. No estamos aquí para eso. Pero si he cometido un pecado y si ya se fue, pues debo arrepentirme y rezar mucho. Primero por él y luego por mí. Porque no está bien ni siquiera quitarle la palabra por odio ¿a quién? A un hermano. Y no solamente un hermano, al papá, a la mamá. Hay hijos que dejan de hablarle al hermano y también a los papás. Qué daño tan grande. ¿Sabe para dónde se van a ir? Si hacen eso, se van a ir para el infierno. No porque lo diga yo. No lo dice el padre Umaña. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Oye, lo vendieron por 25 monedas de plata a los mercaderes. ¿Y qué pasó? Se llevaron a José a Egipto. Oye, se lo llevaron. Eran comerciantes. ¿Qué iban a hacer con José ellos? En Egipto, ¿qué iban a hacer? Venderlo como esclavo. Lo acabamos de comprar, llegamos a Egipto y ahora lo vendemos. Pero todo eso, si seguimos leyendo, hay un plan de Dios, que es lo que leemos en el Salmo. Oye, Dios tenía un plan, pero no significa, oye, que yo llegue hasta este punto. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros, primero, repetimos, a no sentir celo por nuestros hermanos. Segundo, a no llegar a odiar ¿a quién? A los hermanos. Tercero, es un pecado de dejarle hablar ¿a quién? Y no solamente a los hermanos de sangre, sino ¿a quién? Al prójimo. Que el padre dijo que a los hermanos pues no hay que dejar de hablar. Pero al vecino yo no le voy a hablar. No, hoy día es no quitarle la palabra ¿a quién? A nadie. Con todos tengo que aprender a hacer las paces. Perdonar si hay que perdonar y arrepentirnos si hay que arrepentirnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones y se apiada de nuestras indigencias porque nos ama. Por eso, con confianza filial, acudamos a Él para que bendiga con su poder a nuestro mundo y digámosle todos, Padre, escúchanos.
para que el Evangelio impregne de los valores del reino las estructuras de nuestra sociedad y penetre en el corazón de todos los hombres. Oremos al Señor. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad en la Iglesia se reparta el pan de la palabra y de la Eucaristía a quienes tienen hambre y sed de Dios y a los que buscan ver su rostro. Oremos al Señor. Para que Jesús robustezca la fe de los catecúmenos y los haga evangelizadores convencidos del amor de Dios que triunfa sobre cualquier juicio o situación por difícil que se presente. Oremos al Señor. Para que los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, la salud o la vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación y encuentren en los cristianos ayuda y amor. Oremos al Señor. Para que quienes sufren persecuciones, son injustamente tratados o juzgados, o sienten sobre sí el peso de la calumnia o la difamación, permanezcan unidos a Cristo y no se dejen vencer por el desánimo y continúen anunciando su evangelio. Oremos al Señor. Para que sepamos abrirnos en la Eucaristía y en la oración a Dios, que quiere renovar con nosotros su alianza de amor. Oremos al Señor. Padre, obra nuestra en la conversión y la de todos los hombres. Escucha nuestra súplica y concédenos habitar en tu casa y gozar de tu visión eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tu siervo para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste en este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libre de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre.
Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos y damos la gracia a los responsables de esta Eucaristía, la Renovación Carismática y la Legión de María y Cursillo. Oramos ahora por nuestros fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio, especialmente la más necesitada, y por el alma de nuestros hermanos. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Todos. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién? Ti, Señor, no morirá para siempre.
Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Ellos descansan de sus trabajos porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Ignacio Urbano del Real Díaz Pérez, José Elías Cufati Peña, su último día, Sara Cárdenas de Contreras en su último día, Orlando de Búa, María Consuelo Vivas de Aguilar, Mireya del Carmen Coirán, José Antonio Landaeta Castillo, Santiago García Morales, Jorge Valderrama Pompeyo, Margarita Cantor Rey, Evangelista Zulbarán, José Trinidad Zulbarán y Óscar Alberto Marto, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Decimos todo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.